Ya está en línea Darío Piñotti, corresponsal allí en Brasil. Aquí te saludamos, Diego Villanueva, Chelo Ayala, Ramiro Pose. ¿Cómo estás, Darío? Chelo, Diego, Ramiro, ¿cómo están? Buenos días. Bien, qué gusto saludarte, volver a escucharte. Y la curiosidad, recién Ramiro hacía un análisis exhaustivo de lo que ha pasado y lo que está pasando ahora en Bolivia, en la Argentina, esta situación que se está dando con estos audios y este escándalo impresionante con audios que salen desde un funcionario del gobierno indicando por corrupción a otros funcionarios. ¿Cuál es la reacción allí en Brasil, ya sea en la prensa? ¿Esto llegó a algún tipo de agenda? Hubo repercusión, el nombre de Javier Milei apareció con una inusual repetición aquí en Brasil, pero no por este escándalo que ha tenido pocas líneas Mm. en la prensa de este país en los últimos días, sino porque el expresidente Jair Bolsonaro, tal como se sospechaba, planeó asilarse en la Argentina una vez que el juicio por el golpe de Estado lo coloca como el cabecilla de esa intentona desestabilizadora, de esa intentona subversiva, y esto se confirmó luego de que la Policía Federal halló en el teléfono celular del expresidente una solicitud oficial de 33 carillas, Ah, Chelo, 33 carillas, en la que le pedía al señor presidente Javier Milei, por cierto, digitó con alguna dificultad Bolsonaro o su secretario, porque puso Milei, pero en todo caso lo que importa aquí, más allá de ese detalle, es que él confiaba en su aliado, en su camarada político de extrema derecha, encontrar un gobierno que lo asile porque, como sabes, el 2 de septiembre comienza la fase final del juzgamiento a Bolsonaro y en la batería de apuestas nadie cree que va a ser eximido de culpa. Las evidencias contra Bolsonaro por el golpe de Estado de enero de 2023 son incontestables y frente a ello el líder de extrema derecha había pensado en su amigo Javier Milei, recuperando la historia claro. del corto plazo. Recuerdan ustedes que Bolsonaro estuvo en Buenos Aires, no Lula, pero sí Bolsonaro para la toma de posesión de Milei, en una salutación que fue muy recordada, no solo la de Bolsonaro y Milei en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023, sino en particular, y aquí hay un detalle que es mucho más que detalle, el abrazo de Milei con Eduardo Bolsonaro, algo así como el canciller del expresidente, y al parecer se habría urdido durante esa visita la hipótesis de un asilo político. A esta hora, ese asilo político parece descartado porque Bolsonaro, debido a estas evidencias, está en prisión domiciliaria, pero cuidado, la prisión domiciliaria de Bolsonaro es apenas con una tobillera que para desactivarla no se necesita mucho y de donde está en estos momentos Bolsonaro cumpliendo esa sanción a la embajada argentina aquí en Brasilia median unos pocos kilómetros iguales o un poco menos de distancia que hay entre la casa o la residencia o la mansión de Bolsonaro y la embajada de Estados Unidos. Por tal suerte que sí, Argentina se habló en los últimos días por esto, porque Bolsonaro no parece resignarse a la prisión que se avecinaría en su contra y ha sondeado la hipótesis sea de asilarse en la embajada argentina, sea la de asilarse en la embajada de los Estados Unidos. ¿Cómo te va, Darío? Diego Villanueva soy. Diego, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te cambio de tema. Respecto de la imagen de Lula, se venía hablando de una caída en la imagen de Lula y finalmente después del tema de los encontronazos con Trump por el asunto de los aranceles, se lee una especie de repunte. ¿Esto es así? ¿Cómo está el tema? Es así, no es un repunte estruendoso, pero ciertamente Lula desde julio de 2024 venía perdiendo popularidad al punto que llegó a tener más rechazo que aprobación. Hoy por hoy sigue con más rechazo que aprobación, pero este mismo episodio que te narraba hace un instante, es decir, el juicio contra Bolsonaro y la posición del presidente norteamericano en defensa de su camarada Bolsonaro, es decir, Trump no exigió el aumento de tarifas en un 50%, que son las más altas del mundo, superan a esta hora las que prometió el líder republicano aplicar inclusive a China,
es, y en esto hay una singularidad importante para contrastar con las otras con las otras tarifas cobradas al resto del mundo, en que Trump no argumentó o no se apoyó en razones económicas, porque en rigor Brasil tiene déficit con Estados Unidos, de tal suerte que Trump no podría quejarse del comercio con Estados Unidos, con Brasil, porque él le vende más de lo que le compra al gigante sudamericano, sino en que está en el escrito divulgado el 9 de julio, el Día de la Independencia Argentina, en que él exige que la Corte Suprema acabe con el proceso contra Bolsonaro y el Congreso se expida a través de una amnistía al expresidente. Como comprenderán Diego y Chelo, lo de Trump es una petición que solamente pudiera aceptar un protectorado, es decir, ningún país independiente puede aceptar cambiar las reglas de comercio y como moneda de pago que su corte y que su Congreso acepten lo que le dicta otro país. Por tanto, la crisis entre Brasilia y Washington es mayúscula y sí, ahora respondiendo a tu pregunta, Diego, esto favoreció la imagen de Lula, que ha crecido y que junto con el crecimiento de la imagen de Lula, por usar un término muy argentino, gracias a la ayuda del puntero Trump, hoy la imagen de Lula mejoró, y lo que es más elocuente, porque los puntos de Lula en aumento no han sido tantos, pero sí los que han sido muy altos son las respuestas, o las que han sido muy altas, son las respuestas negativas del público en estas encuestas a la posición de Trump. Claro. Es decir, hay entre un 65 y un 75% de encuestados que culpan a Trump por el tarifazo, y un número no tan alto que también responsabilizan a Bolsonaro por esto que va a traer consecuencias importantes, no graves, importantes. Tengamos en cuenta que Brasil y Estados Unidos tienen un comercio de 80.000 millones de dólares y estas tarifas son una dinamita a ese intercambio. Muy bien, Darío, queremos agradecerte de verdad tu tiempo que nos has dispensado en este mediodía aquí de Buenos Aires, mandarte un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, quedamos en contacto. Hasta la próxima. Sí, como siempre. Darío Piñotti, desde Brasil.